Buenos días, este 17 de mayo les damos una cordial bienvenida al consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de mitos y verdades de la limpieza dental y para ello me acompaña la dentista Diane Arias. Gracias, doctora, por estar acá, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar hablar de este tema que a veces lo dejamos muy a la ligera porque el cepillado dental es algo que hacemos todos los días y a veces nos olvidamos que existe una técnica adecuada para que nosotros se prevengan las enfermedades dentales que ustedes van a conocer más adelante. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Antes de hablar, doctora Arias, acerca de mitos y verdades de la higiene bucal, me gustaría que habláramos sobre las enfermedades que están relacionadas con una mala higiene dental. ¿Cuáles son esas enfermedades? Las más comunes son dos. Una es la gingivitis, que esto quiere decir inflamación de las encías. Es cuando a las personas les sangran las encías, está inflamada, está más sensible con un toque de cualquier comida, entonces empiezan a sangrar. Inclusive dicen que no me paso el hilo dental porque me sangran las encías. Eso es la gingivitis. Pero esta no es la única, sino que también existe la periodontitis. Ahí estamos hablando de todos los tejidos aledaños o adyacentes al tejido dentario. Ya afecta el hueso. Esta enfermedad ya la podemos ver radiográficamente. Es cuando el hueso ya bajó de sus niveles normales, hay mucho sarro. Por lo tanto, pueden ocasionarse enfermedades más graves, por ejemplo, la salud en general. Todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, estas son las dos comunes, la periodontitis y la gingivitis. Aparte de la periodontitis y la gingivitis, ¿en qué momento surgen las caries o esta es como una consecuencia de estas dos? No, la caries dental es la más común. Esta es la enfermedad más común causada por la placa dentobacteriana. Por ejemplo, si no nos la quitamos adecuadamente, entonces produce ácido. La placa es una capa de bacterias pegajosa que cuando nosotros comemos se queda adherida al diente, entonces las bacterias empiezan a producir ácidos y estos ácidos lo que hacen es debilitar el esmalte. Empiezan como a comerse el esmalte, por así decirlo, ¿verdad? Entonces empiezan a afectar el esmalte, entonces aparece, de primero es una mancha blanquita, después se convierte en una marrón y así se va oscureciendo hasta que se ve negrita. Entonces esa es la caries. La caries es la más común, luego la periodontitis y la gingivitis. Doctor Arias, ¿podríamos decir que si nosotros nos cepillamos adecuadamente, estas tres enfermedades nunca van a aparecer en nuestra boca? Es necesario el cepillado, pero especialmente la caries es una enfermedad multifactorial, entonces no solamente depende de un factor, por ejemplo, la remoción de la placa, sino también depende de nuestra dieta, del huésped, ¿verdad? Que cada cuánto come y qué tipo de comida, ¿verdad? Come y cómo se cepilla, porque uno puede pensar que se está cepillando adecuadamente, pero no. Entonces también es importante la visita al dentista cada 6 meses, una limpieza profunda para que esto no suceda. Ok, ahora hablemos acerca de qué pasa, cómo debe ser el cepillado. Por ejemplo, nos han dicho que debemos cepillarnos 3 veces al día. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es correcto. Esto es lo mínimo, ¿verdad? Si nosotros comemos más veces al día, es ideal que nos cepillemos, removamos esa placa, porque si la dejamos más tiempo, contacto con el diente, entonces puede afectar las bacterias, le damos más tiempo a que afecten el esmalte. Entonces es correcto, cada vez que nosotros comamos, tenemos que limpiarnos, así como por ejemplo, si nos ensuciamos las manos, entonces ahí inmediatamente nos la vamos a limpiar, ¿verdad? Entonces igual los dientes, cada vez que comamos. Podríamos decir que lo ideal son 3 veces al día, que son los tiempos principales, pero si la persona está acostumbrada a hacer meriendas o algún otro tiempo de comida es inmediatamente después. De esto surge una pregunta muy interesante. A veces nos han dicho que no debemos cepillarnos inmediatamente después de cada comida.
¿Qué tan cierto es esto o cuánto debemos esperar para cepillarnos después de comer, doctora? Depende de las lesiones. Por ejemplo, hay personas que tienen ya retraída la encía y tienen lesiones a nivel del cuello del diente, a nivel cervical, que es, puedo mostrar acá. Por ejemplo, si tiene lesiones a este nivel, no se puede cepillar inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo que va a ocasionar es más sensibilidad y va a desgastar los ácidos que están formándose en ese momento. Entonces tenemos que esperar unos 15 minutos. Pero la mayoría de personas, si tenemos los dientes sanos, entonces inmediatamente se pueden cepillar. Doctora, ¿desde qué edad debemos empezar a cepillarnos? Desde que aparecen los primeros dientecitos. De hecho, hay tipos de cepillos en forma hasta de dedito para los bebés que empieza a los 6 meses más o menos, empiezan a salir los primeros dientes anteroinferiores. Entonces, hay cepillitos especiales que puede utilizar la mamá para removerle esa placa. O sea, Ahora, desde que aparece el primer diente. más adelante usted nos va a explicar cuál es el cepillado correcto, pero antes de eso necesitamos varias herramientas para lograrlo. Empecemos hablando sobre el cepillo. Usted ya nos dijo que existen muchos tipos de cepillo y quisiera que habláramos sobre cómo elegir el más adecuado de acuerdo a la edad y también de acuerdo al tipo de diente. Y no sé, porque hemos escuchado que hay de cerdas delgadas y suaves, cerdas más duras. ¿Cuál sería el cepillo ideal? El cepillo ideal para la mayoría de personas es el de cerdas suaves o medianas, no duras. O sea, está prohibido. Ahora, por eso la importancia de un buen diagnóstico, porque yo le puedo decir a la mayoría de las personas que utilicen suave y medianas, pero si hay personas que tienen puentes, entonces ellos sí necesitan cepillos de cerdas duras o personas con plaquitas, por ejemplo, totales. Entonces, ellos sí necesitan utilizar cepillos de cerdas duras, pero en lo general, la mayoría de personas necesita suaves o extra suaves. No necesitan sentir que les duele o que se raspan el diente para que esté limpio. No, solo necesitan remover adecuadamente la placa dentobacteriana. Hay estudios que llegan a la conclusión que lo ideal es utilizar adecuadamente el cepillo, no tanto el tipo de cepillo, sino que hacerlo correctamente, remover adecuadamente la placa. Ahora hablemos de la pasta. Yo creo que si hablamos de tipos de cepillos, podríamos decir que varían en marcas, pero casi la mayoría siempre son duros, cerdas medianas o cerdas suaves. Pero en pastas realmente hablamos de una variedad muy, muy grande. ¿Cómo podemos elegir la pasta adecuada? Como siempre depende del paciente, ¿verdad? Pero en la mayoría lo más importante es la cantidad de flúor, que esto fortalece el esmalte. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar su pasta, que diga que tenga, la mayoría tiene 1500 partes por millón de flúor. ¿Dónde miramos eso? Cuando vamos a la cajita de la pasta, donde dice ingredientes, flúor, que tengan de 1500 a más. Si tienen menos, entonces no va a ser como la ideal. Y el tipo de pasta, porque hay muchas con bastantes ingredientes, hay otras que dicen que blanquean, pero lo que tienen son sustancias abrasivas, entonces depende del paciente. Entonces es importante siempre el trato personalizado, ¿verdad? Con el doctor, con el dentista, cuál le recomienda a su paciente. Porque hay personas que si utilizan un tipo de pastas muy condimentadas, entonces le ocasiona lesiones también a nivel de los tejidos blandos. Entonces, pero la mayoría, la cosa más importante es que tengan el flúor, la cantidad de flúor adecuada. Que usted ya nos la mencionó. Ahora pasemos a otra parte importante de la limpieza dental, el hilo dental. ¿Cuál debemos elegir? Pero usted ya sé que nos va a decir depende, porque va a depender de cada paciente. Entonces, nos gustaría que nos explicara qué tipos de hilo dental hay en el mercado y cuáles recomienda usted. Ok. Vamos a ver acá, traje un hilo que es diferente al hilo normal, porque tiene una parte más rígida al principio, luego tiene como una esponjita y luego viene ya el hilo, pues el más común, que el que vemos en todas partes, ¿verdad? Entonces este hilo es especial para las personas con brackets, que tienen ortodoncia
o las personas que tienen puentes. ¿Por qué? Porque esta parte rígida nos permite manipularlo fácilmente. Entonces, a la hora de ingresarlo en los espacios pequeños entre cada bracket, es más fácil y limpia mejor. Igual en la parte de abajo del póntico, que es la parte donde no existe el diente, ¿verdad? Que lo hemos repuesto. Entonces, este es el hilo ideal para esas personas que tienen ortodoncia, que tienen puentes, pero solo para el área donde tienen puentes. La mayoría de personas que tienen su dentadura completa, pues utilizamos el hilo normal. En lo personal me gusta más el encerado y que sea de teflón. Lo que tenemos que hacer para utilizarlo adecuadamente, ¿verdad?, es agarrar una cantidad suficiente para que nosotras podamos manipularlo fácilmente, porque si agarramos muy poquito no nos va a permitir llegar hasta atrás, ¿verdad? Entonces hay mucha variedad igual de hilos, pero lo que tenemos que escoger es que cuando nosotros lo utilicemos no se deshilache y que no se queden pegadas así partes entre los dientes. Esto es lo ideal. Y yo creo que ahí depende mucho de la calidad del hilo dental, y entonces yo creo que la mayoría de personas hemos utilizado muchos y ya sabemos cuál es ese que se hace, que se quedan pegados algunos hilitos, entonces evitemos eso porque es incómodo y efectivamente uno siente que no limpia bien. Antes de pasar a la parte demostrativa de cómo debe ser el cepillado y hablar sobre la limpieza profunda que uno debe hacer con el dentista, me gustaría que usted nos hablara acerca de otros mitos, o que están relacionados sobre los remedios caseros o esas recetas caseras que nos dicen no necesitamos mayor cosa, solo bicarbonato, o empiezan a hacer. ¿Qué opinión le merece los elementos naturales que nosotros podemos utilizar? Son buenos si se utilizan adecuadamente, porque nosotros en el consultorio de hecho utilizamos lo que usted mencionó, el bicarbonato, chorre bicarbonato a presión, pero solo se tiene que hacer cada 6 meses, depende del paciente, pero la mayoría cada 6 meses. Entonces, si nosotros venimos y utilizamos el bicarbonato todos los días, en vez de causar algo saludable para nuestros tejidos duros, lo que vamos a hacer es algo perjudicial. ¿Por qué? Porque es una sustancia abrasiva, entonces la vamos a desgastar. Y si causamos desgaste, posteriormente vamos a tener sensibilidad severa y posteriormente vamos a tener que recurrir a unas restauraciones, no solamente por caries, sino que ya por una abrasión, un desgaste. Entonces, es importante visitar al dentista para saber cómo utilizarlo, ¿verdad? Porque generalmente nosotros lo utilizamos profesionalmente, entonces es mejor utilizar la pasta común y el hilo dental. Ok, doctora, hablemos de los enjuagues bucales, pero esa pregunta la vamos a dejar para cuando volvamos de nuestra siguiente pausa, de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de mitos y verdades de la limpieza dental. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y estamos hablando acerca de mitos y verdades de la limpieza dental y nos acompaña la
doctora cirujana dentista Diane Arias, quien nos está dando sus recomendaciones y nos está compartiendo sus conocimientos sobre este interesante tema que usted debe aplicar perfectamente en casa. Ahora sí, continuamos. Ya hablamos del cepillo, de la pasta, del hilo dental, hablamos de un cuarto elemento, hablamos del enjuague bucal. ¿Qué tan necesario es este? Es muy necesario porque a pesar de que nos cepillemos adecuadamente, a pesar de que nos pasemos adecuadamente el hilo dental, siempre hay áreas donde no llegan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, debajo de la encía, en esta área puede llegar el enjuague bucal y el adecuado es el que no tenga alcohol. Entonces, cuando vayan a comprar su enjuague, lo ideal, lo primero que tienen que ver es que tenga flúor y que no tenga alcohol. Es lo importante. Bueno, pues ahora sí ya hablamos de los 4 elementos principales de la limpieza dental. Ahora le vamos a pedir a la doctora Arias que nos recuerde aquellos pasos tan básicos que hemos aprendido pero a veces olvidamos. Número 1, ¿cómo debe ser esa limpieza dental, doctora? Por ejemplo, ¿cómo debemos empezar si nosotros acabamos de terminar de comer, no tenemos ninguna restricción médica de que tenemos que esperar, sino que ya nos podemos cepillar? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que seguir? Ok, el paso 1 es tomar el hilo dental, como les dije, una distancia adecuada. Lo pasamos entre cada diente. Las personas adultas tenemos de 28 a 32 dientes, entonces tenemos que tener bastante paciencia porque es entre cada espacio, no solo los de enfrente, ¿verdad? Entonces se pasa el hilo dental entre el diente y se hace como barrido. Se barre uno de los dientes y después se vuelve a pasar en el mismo espacio y se barre el otro. Y así nos vamos. Lo importante es no perder el orden, empezar desde el centro para la derecha, por ejemplo, luego el centro para la izquierda y luego abajo igual, del centro para la derecha, del centro para la izquierda. Y esto es importante que lo hagamos al principio frente a un espejo para que no dejemos ni nos saltemos ninguno de estos espacios interdentales. Ese es el paso 1. Después de que ya nos pasamos adecuadamente el hilo dental, venimos y tomamos nuestro cepillo de cerdas suaves y tomamos nuestra pasta con flúor y colocamos una bolita como del tamaño de una arveja, ¿verdad? No es necesario una gran cantidad, eso es publicidad, ¿verdad? Para que se gaste más rápido la pasta. Y además que eso es otro de los mitos, porque pareciera que entre más espuma se haga o más sintamos que tenemos pasta, mejor va a ser la limpieza. Y usted ya nos dijo que eso no es cierto. Lo necesario es del tamaño de una arveja y no echarle agua al cepillo. Por eso, porque se forma mucha espuma. Hay pastas que no forman mucha espuma, ¿verdad? Hay diferentes. Bueno, entonces, si tenemos de esa, no importa que le echemos agua, pero si no, entonces no le apliquemos agua y empezamos, ¿verdad? De canino a canino. Los de arriba, así para abajo, como la canción. Como la canción tan famosa. Que... Entonces, los dientes de arriba para abajo. Yo le digo a mis pacientes para que empiecen a agarrar el hábito 10 veces, más que todos los niños, ¿verdad? Entonces que cuenten para que se tarden 10 veces, 1, 2 y así 10. Luego del canino para la última molar, igual 10 veces, para que nos tomemos el tiempo adecuado. 10 por cada diente. No, 10 veces, por ejemplo, de cada área, de canino a canino, entonces paso una vez, 2 veces, hasta 10, ¿verdad? Lo que tiene que durar el cepillado es por lo menos lo que dura una canción. Entonces, 2 minutos, no es algo así rapidito. Entonces, esto se lo digo yo a los pacientes niños para que ellos se tarden y entonces cuenten, ¿verdad? Lo hagan despacito. Pero yo creo que esta recomendación no está de más tampoco para los adultos porque a veces se nos olvida realmente cómo debe ser ese cepillado. Sí, correcto. Entonces, luego de que vamos por el área frontal, luego la izquierda o la derecha, luego que ya cepillamos toda la parte bucal de los dientes, vamos hacia la parte palatina o la parte lingual, ¿verdad? Por adentro, lo mismo, ¿sí? No nos olvidemos de ningún área. Esta área de acá, luego la derecha y luego la izquierda. Después de que ya terminamos los de arriba, lo de abajo. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, de canino a canino, de un lado, del otro, luego la parte interna. Acá es un poquito más difícil por la lengua. Entonces, igual tenemos que
ingresar el cepillo hasta la cara lingual de la última muela. Y de último, las muelitas en un movimiento circular, como dice la canción. Entonces así, no nos olvidemos de ninguna muelita. Y de último ya nos enjuagamos con el enjuague. ¿Sí? Lo ideal es enjuagarnos con el enjuague bucal, no con agua, porque como la pasta tiene flúor y el agua entonces neutraliza el flúor. Entonces si queremos que el flúor quede ahí, entonces con el enjuague y terminamos. Y terminamos, perfecto. Ahora haciendo una recapitulación, la canción tan famosa, digamos que la hicieron dentistas, entonces por eso es que nos suena tan familiar esta recomendación. ¿Es aconsejable cepillarnos la lengua o no? Sí, de último, no cepillarla bruscamente porque también puede causar otros problemas, pero solamente con que nos peinemos así suavecito la lengua, porque también ahí se quedan bacterias atrapadas, ¿verdad? Entonces, solo eso, solo peinarla suavemente. Ok, perfecto, doctora Arias. Usted ya nos dio una recomendación, ya nos aclaró algunos mitos y nos dijo algunas verdades sobre la limpieza dental. Ahora me gustaría que pasáramos a algo más profesional. Por ejemplo, usted nos mencionó la necesidad de hacernos limpiezas más profundas cada 6 meses con un dentista. ¿Por qué es importante esto? ¿Acaso el cepillado convencional no es suficiente? Puede que no sea suficiente y puede que sí, depende del paciente, ¿verdad? Entonces, aunque sea que se cepillen adecuadamente, depende si su saliva es muy mineralizada y forma muy fácilmente sarro, siempre hay que hacer la limpieza y a veces no solamente cada 6 meses, sino cada 3, depende del paciente. Entonces, por eso es la importancia de visitar el consultorio, para que los consejos sean más personalizados. Y no solamente utilizamos estos materiales, ¿verdad? Sino que utilizamos ya un aparato ultrasónico, que si ya existe una cantidad bastante grande de sarro, entonces la tenemos que eliminar. Es muy importante no solo quedarse o pensar de que sí, porque uno puede pensar de que sí se limpia bien los dientes, pero cuando llega a la clínica uno se da cuenta, ¿verdad? Que no es así. Entonces, por eso sí es muy importante visitar al dentista. Brevemente, esta limpieza dental profunda que ustedes realizan en clínica, ¿en qué consiste? Ok, lo primero es el detartraje, que es una eliminación del sarro. Nosotros utilizamos unas puntas ultrasónicas que vibran, no causan dolor, utilizadas adecuadamente. Entonces se elimina el sarro superficial y luego pasamos a un chorro de bicarbonato a presión. Pasamos el hilo dental y el chorro de bicarbonato lo que hace es eliminar todas las manchas extrínsecas. Por ejemplo, pacientes que toman mucho café, mucho té, gaseosas, o si tienen algún mal hábito, tabaquismo. Entonces, si tienen manchados esos dientes, con este chorro de bicarbonato a presión se eliminan todas esas manchas extrínsecas. Luego colocamos el flúor, que es pues lo que fortalece el esmalte. Entonces podríamos decir lo que usted dijo anteriormente, este tipo de limpieza no es doloroso. No es doloroso. Ah, ok, perfecto. Ahora pasemos a otra de las cuestiones que nos puede ser interesante. ¿Por qué nos sangran las encías cuando nos estamos cepillando? ¿Esto tiene que ver con lo que usted nos dijo anteriormente? Sí, si tiene gingivitis, entonces sí le va a sangrar la encía, o si tiene periodontitis. Pero si su encía está sana, no tiene por qué sangrarle. Si está haciéndose adecuadamente su limpieza, si está libre de sarro, si no tiene inflamación, entonces no lo tiene por qué sangrar. Aunque nosotros nos pasemos el hilo, digamos, hasta donde nos lo tenemos que pasar, que es hasta adentro, entonces no tienen por qué sangrar, al menos que nos lastimemos, ¿verdad? Bruscamente, pero no tienen por qué sangrar. Normalmente no sangran. Y si sangran, tenemos que ir a hacernos una limpieza profunda. Perfecto. Ahora ya para ir finalizando el programa, me gustaría que a manera de resumen usted nos diera sus consejos finales para garantizar una limpieza dental adecuada. Ok, primeramente visitar al dentista para diagnosticar adecuadamente si su encía está sana o si necesita una limpieza profunda. Cepillarse mínimo 3 veces, tardarse mínimo 2 minutos entre cada cepillado, de primero el hilo dental, luego el cepillo y de último el enjuague. Y con esto vamos a tener una sonrisa saludable, no solamente bonita, sino saludable.
Gracias, doctora. Llegamos al final de nuestro programa, pero gracias por esa demostración y por esos consejos muy prácticos que sin duda fueron de mucha utilidad para las personas. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Si usted se quedó con alguna consulta, puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento, y les recordamos que pueden vernos martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.